desafío pendiente. Así es, por eso ya queremos saludar a nuestras invitadas de esta tarde-noche. Gracias por venir a ambas también. Nos acompaña Ailén Barreto, ella es representante de FENAES, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. ¿Cómo te va, Ailén? Muy buenas noches, gracias por la invitación. También nos acompaña Anselma del Padre, ella es directora del turno tarde del Colegio Agustín Fernando de Pinedo. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por estar con nosotros. La idea es un poco de eso, ¿verdad? Hablar desde el punto de vista, ¿verdad?, del lugar que les toca a ustedes, de cómo ven la educación. En tu caso, por ejemplo, cómo ves como parte del estudiantado. Y realmente es una situación muy crítica. Yo al menos estoy en la FENAES en el 2022, ya hace tiempo. Pasamos una de las crisis con el tema de transformación educativa, donde nos quedamos sin fondo para diversas áreas que el Ministerio tenía contado en tema de presupuesto, como fue el tema de los vouchers, el tema de equipos escolares, que terminó siendo un problema para el MEC a la hora de reorganizar los fondos. Entonces nosotros al menos como gremio coincidimos en que hay una gran falencia en el ámbito educativo. Reconocemos que sí se está trabajando, pero que muchas veces lo que se logra o se empieza a hacer es a raíz de problemas graves, como por ejemplo ahora el tema de alimentación escolar, que sale el Ministerio de Desarrollo Social a hacer ciertas aclaraciones después de que se haya armado un montón de situaciones en donde chicos se quedaron sin comer, terminaron los que tenían alimentación escolar comiendo básicamente en el piso. Entonces, toda esa clase de cosas como gremios nos hace ver que hay una necesidad muy grande todavía de las autoridades que primero tengan en cuenta lo que los estudiantes y los padres y los docentes mencionan. Nosotros siempre hay algo que decimos que de FENAES, que somos los estudiantes y los docentes quienes vivimos día a día la falencia del sistema educativo y quién es mejor que nosotros para poder proponer cambios en esa área. Pero muchas veces pasa que queda solamente en las reuniones. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de la Mesa Técnica de Estudiantes, una de las principales conquistas de la FENAES junto a otros gremios en su momento, donde nos reunimos una vez al mes con el ministro y otras autoridades, pero a veces las cosas que denunciamos terminan quedando allí. Por ejemplo, FENAES el año pasado, por mencionarte, presentaba una propuesta de mejoramiento del servicio de alimentación escolar para una redistribución de platos de comida, y creo que en un programa ya lo habíamos hablado. Sí. Incluso estábamos trabajando con la Dirección de Alimentación Escolar y sin más ni menos ellos directamente empiezan a cortar ese trabajo. Nosotros obviamente insistimos, pero como tantas denuncias, tantas cosas y como FENAES llevamos, entonces se complica un poquito. Pero si hubieran tenido en cuenta eso, hoy día no estaríamos hablando de las altas tasas de desperdicio de alimentos, también que no se hace un control exhaustivo en el tema de la calidad de la comida y que también hay platos que terminan enfermando a estudiantes, que es lo que hace tiempo ya venimos denunciando. ¿Hay platos que llegan en mal estado o se preparan mal, Ailén, por eso? Ambas cosas, porque hoy día el tema de alimentación escolar tiene dos modalidades: el servicio de cocinando en las escuelas, que básicamente llega a todos los insumos para que puedan cocinar allí, y el servicio de catering. Entonces, ese servicio concretamente, cuando ya trae la empresa todo hecho el alimento, suele venir en malas condiciones. No sabemos si es porque por ahí no se cuida la cadena de frío, no hay ciertas cuestiones ya con el tema de higiene, o de por sí ya viene mal hecha la comida. Por ejemplo, algo que pasa mucho con el tema de la polenta o comidas que son un poquito más caldo, por así decirlo, le ponen agua para que rinda más y termina siendo un plato de comida aguado. Nosotros no es que simplemente venimos y decimos esto, tenemos pruebas, cosa que ya pasamos en el grupo que tenemos de difusión de la FENAES, donde se podía ver en qué condiciones terminaban recibiendo ese plato de comida los chicos. ¿Y esto en estos últimos tiempos con la implementación de Hambre Cero volvieron a recibir denuncias así? Incluso las denuncias que estuvimos mandando eran recientes desde la implementación de Hambre Cero, no eran casos anteriores, eran de esta semana, e incluso ya tenemos denuncias de colegios en el departamento central que ya dejaron de recibir la alimentación escolar, o otros que tenían que haber recibido que directamente no lo están haciendo. Y en otros puntos, las denuncias así a nivel país tenemos las denuncias, no solamente con el tema de la comida, sino también con el tema del desayuno y la merienda. Son diversas las cuestiones que nosotros ya veníamos denunciando, y ni siquiera te estoy hablando del tema de infraestructura o tema de equipos escolares, que es mucho más amplio y que también hay una... Pero también el tema de infraestructura ahora con el tema de dónde comen los chicos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, de hecho que ellos cuando tenían el FONACIDE tenían un fondo destinado del 50% de lo que recibían los gobiernos municipales en esta área para la construcción de aulas, remodelación y demás cuestiones, que al cambiar de la ley del FONACIDE a la del FONAE dejan cierto recurso para construcción de comedores. Y ahora, antes de ir a la directora, un tema interesante, creo, que no alcanza con darle participación en las reuniones mensuales. Claro. El tema que se tenga en cuenta también la sugerencia. Totalmente, porque yo puedo estarles hablando acá, pero de lo que se termina haciendo con lo que yo estoy diciendo es una cosa totalmente distinta. Y algo que siempre nos caracteriza como gremio es que no nos quedamos solamente en la crítica, sino que en base a esa crítica proponemos cosas para que se puedan trabajar en base a eso. Y yo creo que esto es algo que en los 22 años que tenemos como organización estudiantil es algo que siempre le caracteriza a la FENAES. Directora, lo que hace referencia a su institución en particular, sobre estas denuncias tan graves que nos dice Ailén.
Y yo como directora y como docente agradezco a las organizaciones también que trabajan continuamente para mejorar la calidad educativa, ¿verdad? Nosotros en nuestra institución agradecemos también esta iniciativa, ¿verdad?, de este gobierno con el hambre cero, porque 50 años vamos a cumplir el próximo año. Estamos el martes en nuestro desfile de 49 aniversario del colegio y este año los jóvenes acceden al almuerzo escolar, ¿verdad? Antes no accedían. Antes nada. Entonces, ¿dónde está el colegio, perdón, profe? en San Lorenzo, barrio Fátima. Sí, Colegio Agustín Fernando de Y hasta ahora Pineda. no había no tenía ningún tipo de alimentación ahí. Hasta el 5 de agosto, ni un tipo de alimentación. ¿Cómo está llegando la Y alimentación? ahora está llegando, la primera semana fue satisfactoria. O sea que nos llegó un comunicado de que iba a llegar 152 raciones, ¿verdad? Y no entendíamos muy bien porque no era tan específica la información, ¿verdad?, del por qué esa cantidad, siendo que nosotros tenemos 500 alumnos. Más de 500 ¿verdad? alumnos y te llegan Y 152 para... 152 raciones, ¿verdad? Entonces, bueno, hicimos, o sea que le comentamos a la supervisora de Comepar, quien se acercó amablemente, ¿verdad?, a nuestra institución para el servicio, le comentamos nuestra cantidad que exigimos, ¿verdad? Y creo que la supervisora hizo llegar una nota. Entonces el momento en la fecha del 5 de agosto nos elevaron a 352 raciones. Pero no cubrió igual. Y no cubrió totalmente, pero lo cual ya alcanzó a lo del turno mañana, que salen a las 12:30, 12:45, que ya seguro los jóvenes necesitan ya de un almuerzo. Directora, en el caso de ustedes, ¿hay niños, hay jóvenes que... Nosotros tenemos desde el 7º al nivel Y hay medio. chicos que llegan con hambre literalmente, digamos, hay gente que está en una situación complicada económica. Sí, nosotros siempre trabajamos el proyecto de promoción, ¿verdad? Se hizo en un año sobre la salud y se detectó cómo es eficiencia de alimentación en los adolescentes. Ah, tenían problemas de desnutrición de Y ese sí, tipo. sí, exactamente, problemas de nutrición. Sí. ¿Y esto alguien anota para reforzar el tema de raciones en el caso de ustedes, de cantidades también? Y luego, la segunda semana se nos recortó nuevamente un día, pero para el siguiente día la directora del turno mañana también hizo un reclamo y para el siguiente día se repuso nuevamente. ¿Qué hacen con los chicos cuando no alcanza? Y los que alcanza ese 352 Para algún alcanza para el del turno mañana y el turno tarde, que llega más temprano, porque nosotros tenemos nivel medio solamente en el turno tarde. Ahora, Los jóvenes ya se ven obligados también a trabajar de mañana y luego un lapso de tiempo corto tiene para llegar al colegio, para presentarse a tiempo a las 13 horas. Entonces, ellos casi están con precariedad de alimentación también, porque no tiene ese tiempo suficiente para que se pueda alimentar, ¿verdad? ahora, profe, Sí. ¿cómo eligen a quién le van a dar la comida? Los que llegan más temprano nomás ya tienen la suerte de recibir y el que llega más tarde lo siento mucho. Hicimos un sondeo de quiénes van a almorzar, quiénes almuerzan en su casa, los padres también. A veces por cuestiones de la hora para acercarle, porque el almuerzo es de 11 a 13 horas. Entonces, a algunos padres no le alcanza ese tiempo para traerle a sus hijos 12:30, por ejemplo, para el servicio del almuerzo. Bueno. Entonces, ya almuerzan en su casa y vienen al colegio. Este apenas uno de los temas que tenemos para hablar, el tema de alimentación también un poco, porque el gobierno lo presentó como muy importante, que de hecho es muy importante, pero tenemos que hablar un poco del contenido también, ¿verdad? ¿Cómo está la educación en general en nuestro país? No solamente esto que es importante, porque nadie puede estar aprendiendo si no tiene los niveles de nutrición básicos, pero también está todo lo otro, ¿verdad?
Claro, queremos seguir hablando aquí también, Claro que sí. con la mirada que tienen tanto la profe como también aquí. Perdón, Ailén. es fuerte el número de la cantidad de chicos que terminan y cuántos son del sector privado. O sea, la educación pública está condenada hoy por hoy. La educación dejó de ser un derecho y se convirtió en un privilegio. Hoy día, si un estudiante y su familia no tiene las posibilidades económicas para poder costear lo que significa ser un estudiante, es porque, bueno, capaz hoy no paguemos una matrícula en el colegio, pero hay otros gastos indirectos como uniforme, traslado, alimentación, que sí hay planes compensatorios, como el tema de los kits escolares, que son insuficientes, muchas veces son un desastre para catalogarlo de alguna u otra manera. La alimentación escolar que está dejando mucho que hablar. El kit escolar ni siquiera cubre más de la mitad de todos los materiales. Entonces, sí o sí, a un chico le termina costando todo eso y a sus familias también. Entonces, si no tiene la posibilidad económica, el Estado no se encarga de ver la manera para poder retenerle dentro del sistema educativo y terminan simplemente saliendo y siendo un problema para el día de mañana. Totalmente, es así. Vamos a estar hablando todavía de esto, de calidad, pero sobre todo no nos metimos siquiera todavía en ese tema de la calidad de la educación que reciben y también que los profesores tienen que dar. Hacemos una breve pausa, Diego. Volvemos enseguida con más temas educativos en esta noche. Infraestructura también, por supuesto, y los datos que nos daban también, la problemática que hay, por ejemplo, de quiénes culminan y quiénes no la educación de nuestro país. Así es, y seguimos aquí hablando con ambas invitadas que nos están acompañando. Decíamos, enfocar un poquito también, Ailén, ¿ustedes cómo perciben la calidad de la educación que están recibiendo? ¿Fue mejorando en estos últimos años o no? Me atrevo a decir que se fue estancando y no responsabilizo a los docentes, porque acá realmente es una responsabilidad compartida donde los principales responsables como entes rectores del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Por qué se estanca? Muchas veces porque no hay un acompañamiento continuo a los profesores y también hay otras cosas que influyen en el desarrollo académico del estudiante. Los factores que estábamos mencionando anteriormente, como el tema económico, así como también el tema mismo de cómo está la educación dentro de esa institución educativa. ¿A qué me refiero con esto? El tema de la infraestructura, si tiene los mobiliarios necesarios, si hay rubro docente, porque muchas veces no hay docentes. También el tema de la tecnología. Nosotros, al ser técnicos o de por sí en el nivel medio, tenemos que tener esa materia obligatoriamente para culminar el tercer ciclo. Entonces muchos chicos en los colegios tienen que usar de A2 o de A3 las computadoras porque no alcanzan para todos. Algunos son computadoras totalmente obsoletas y los que más sufren esta cuestión son los chicos que terminan estudiando el énfasis de técnico en informática. Pero se enseña algo más nuevo, por así decir. Realmente no, se estancó mucho todo eso en las mismas cosas. Por ejemplo, en informática siempre termina quedando de por ahí el tema Word, Excel, esta clase de plataformas en lo que se utiliza en el área de informática y otras cosas más que realmente depende mucho de cada docente lo que se vaya implementando, pero también recae en una cuestión de que al docente le cargan con 1001 cosas más, no solamente el hecho de tener que dar clases. Entonces a esto también me refiero que el MEC debería hacer un acompañamiento mucho más continuo con los profes y no solamente en las jornadas que suelen tener, que son muy de vez en cuando. Más énfasis en los contenidos que en todo. También en los contenidos académicos, porque muchas veces terminamos desarrollando materiales que son de hace 5 o 10 años atrás, que hoy día no se adecuan más a la realidad que tenemos como país. Directora, perdón, con respecto a ese otro trabajo de los docentes, es mucho, ¿verdad? El que está fuera de aula también. Sí. No siempre hablamos de eso, ¿verdad? Sí, justamente eso yo estaba analizando la parte de kit escolar, por ejemplo, ¿verdad? Que el cuaderno no se puede utilizar con 2 disciplinas que el ministro propone, porque el docente tiene que utilizar ese 40 minutos para su desarrollo de clase, evaluación, pero para el proceso en sí, para registrar todo, tiene que hacer fuera de aula. O sea que en otro tiempo, ¿verdad? Se trabaja muchísimo fuera de aula como docente. Cuando les estamos enseñando a lo de formación docente, como ya les dije también que el Colegio Agustín Fernando de Pinedo también dentro del patio funciona también formación docente, ¿verdad? Nosotros somos colegio e instituto de formación docente Agustín Fernando de Pinedo. Entonces, le decimos, ¿verdad?, que el docente trabaja antes, durante y después trabaja, ¿verdad? O sea que durante es ese 40 minutos que está con el adolescente, ¿verdad?, en la enseñanza, dando los contenidos. Perdón, y ese número que a veces parece un número frío, ¿les pasa a ustedes de chicos que desaparecen, por así decirlo, de un grado a otro, por ejemplo?
Salen del colegio. Que salen del colegio, que se van del colegio, que no terminan sus estudios. Y sí, existe algunos... La deserción. La deserción, ¿verdad? A veces se traslada a otro colegio, entonces ahí ya nosotros no sabemos si está siguiendo en ese colegio o ese seguimiento. ¿O qué fue lo que pasó? O fue lo que pasó, pero así de que no viene una semana, siempre ya trabajamos con los padres, nosotros tenemos reunión continua con los padres para poder prevenir esas situaciones de deserción, ¿verdad? Claro, ¿y por dónde, profe, crees que pasa un poco el problema de la calidad de la educación que ustedes dan? Porque ustedes reciben una malla curricular que eso es lo que tienen que enseñarles. Sí. ¿Dónde ustedes ven que está la debilidad? ¿Comprensión lectora, matemáticas? ¿En qué áreas? Y la comprensión lectora muchas veces la debilidad es por falta de recursos, porque en las aulas debe haber un estante donde se pueda exponer los libros para que aquel alumno que tiene interés en la lectura, por ejemplo, tenga acceso allí en su aula. Por ejemplo, en el receso hay alumno que está sentado por ahí, no sabe qué hacer, ¿verdad? ¿Y qué es entonces si es que existe un estante de libros? El alumno va a agarrar y va a estar leyendo. Es lo que viene a mi idea, ¿verdad? Porque el adolescente, el joven que lee, no puede ver libro. Entonces, si está allí el libro en el estante, claro, va a agarrar y va a estar leyendo. Se nos acaba mal tiempo. Yo quería preguntarle una cosita antes de la evaluación. Sí. ¿El consumo de drogas ilegales es un problema hoy en las instituciones? Sí, existe. Esa es una crisis social, ¿verdad? Que estamos nosotros luchando también con la formación de los alumnos para que ellos puedan tener una vida sana, ¿verdad? Y eso también muchas veces es una gestión del docente, del director del colegio, porque no tenemos un apoyo tampoco desde el MEC que hace un seguimiento, por ejemplo, que contrata a unos profesionales que haga una charla continua a los... Exactamente. Terrible. Entonces, es un tema que tenemos que hablarlo in extenso, ¿verdad? Porque es un tema también aparte bastante complejo. Social muy complicado. Bueno, queremos darles nuestras pequeñas libretas de calificaciones, recordando que todo esto lo estamos haciendo porque ayer se cumplía un año del gobierno que asumía Santiago Peña, con muchísimos desafíos en distintas áreas y una de ellas es la educación. Por eso, a lo largo de estos días en el programa y de esta semana, estuvimos dándole unos boletines de calificaciones a nuestros invitados, en donde el gobierno actual es el que va a ser calificado, en este caso, a ver si la profe también quiere, en el área de educación, darle una calificación a esta administración actual y una breve reflexión de qué es lo que hay que mejorar. Si pueden anotar allí brevemente, ¿cuál es la calificación? Una nota del 1 al 5, ¿no? Claro, del 1 al 5. ¿Qué calificación le das, Ailén, al gobierno actual? Un 2. Realmente, como te mencioné anteriormente, se está trabajando, sí, pero es simplemente mantener a flote la situación. No se está avanzando, se está estancando absolutamente todo. Cuando se le tiene que escuchar al alumno, muchas veces cuando denuncia muchos tipos de situaciones, y me pasó en mi colegio tristemente, te terminan persiguiendo académicamente hablando. Hay un tema muy importante también, el tema de deserción académica. Cuando al estudiante le empiezan a hostigar de tal forma que el alumno deja de ir y muchas veces no se le hace un acompañamiento a esta clase de casos. Entonces, hay una gran falencia en lo que respecta al MEC a la hora de llevar esta clase de denuncias, porque muchas veces el alumno denuncia ciertas irregularidades en el tema de fondos o porque corre drogas en muchos colegios a nivel país. Entonces, realmente uno como dirigente también se expone a muchas otras cuestiones que tampoco vemos un apoyo ni un acompañamiento por parte de nuestros supuestos representantes. Eso uno. Después el tema de infraestructura, todo el tema de alimentación escolar, que está dando mucho que hablar, nos hace ver que en realidad se está haciendo las cosas simplemente para seguir manteniendo a flote la educación, pero que si vamos a esperar que mejore o que avance, vamos a estar esperando en vano, porque hoy día se le está pagando el salario a gente que está simplemente a veces calentando asiento. 2 la nota, entonces, por todo lo que dijo. ¿Y profe, en tu caso? Sí, y creo que
ya que está iniciando un 2, es una calificación importante ya, ¿verdad? Y creo que para mejorar tiene que escuchar a la ciudadanía, ¿verdad? A las organizaciones que continuamente está haciendo investigaciones sobre la calidad educativa, ¿verdad? Y que desde el MEC también, ¿verdad? Siempre haya un grupo de investigadores que haga seguimiento a la calidad educativa. Mayor transparencia, en tu caso, es lo que pedís entonces. Exactamente. Entonces, para que se haga el servicio. Antes te ponían la libreta, puedes mejorar, por ejemplo. Puede mejorar. Puedes mejorar. Tú puedes. Sí, exactamente. Bueno, puedes mejorar, entonces le agregamos. Claro, la Perfecto. intención creo que está muy linda. Esperemos que mejore, también le podemos poner. Claro. Gracias por venir, muy amable, Lado. Bueno. Gracias, licenciada. Gracias también a Ailén, un gusto tenerlas a ambas. Gracias también al sociólogo que nos estuvo acompañando. Hoy tuvimos consenso. Sí. Todos le pusieron 2. 2. Así que ya está. El No hay mucho famoso, que discutir. algunos me parece que le regalaron algunos puntitos al gobierno para que pase. Eso que le sumamos pulcritud y, ¿cómo que se llama? Caligrafía. Caligrafía, exactamente. Ha levantado un poco la nota. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa. Gracias a nuestras invitadas de esta noche. Fernanda, perdón. Sí. Nosotros quisimos hablar con el ministro, ¿eh? Sí, claro. Que estaba invitado el ministro. Agenda Va a venir en apretada. algún momento. Agenda Le apretada. esperamos, ministro. ¿eh? O por lo menos que por Zoom atiendan. Claro, ministro, por favor. En la próxima semana vamos a ver un poquito cuál es la respuesta que tenemos de los colegas del Ministerio de Educación del área de